¿Qué tal mis amigos de Chavatec? Pues en este video vamos a hablar un poco acerca del ruteador Mercusys MR3000X o el AX3000. De las dos formas lo podemos identificar en su cajita. Este es uno de los más avanzados de Mercusys, más no de los más avanzados del mercado. Tengan en cuenta que Mercusys es la línea económica de TP-Link. A mí me gusta mostrarles las ventajas que podemos tener en los ruteadores económicos de las marcas, pues sí, económicas, pero que funcionen y que valgan cada centavo o cada peso que uno paga por ellos. Es decir, busco la balanza entre precio bajo, pero que rendimiento sea un poco alto. No es fácil encontrarlo porque, pues, como dicen, lo barato sale caro y si quieres algo bueno, pues tienes que pagar más. No siempre es así. Hay veces en que las compañías se les cuelan algunos equipos buenos que en realidad valen mucho más de lo que cobran por ellos. Eh, y pienso que en este caso el MR3000 pues es uno de ellos. Menos caro que los Tepelín lo es. Anda un precio, ronda entre los 600 a los 900 pesos, del más barato al más caro. Entonces, ya depende de dónde lo consigan ustedes. Pues vamos a ir aquí viendo acerca de una de las características que tiene. Dice aquí, router AX3000 Wi-Fi 6 de doble banda. Dice velocidades óptimas de Wi-Fi 6. Dice aquí de hasta 3 gigabits. Dice para una navegación, pues es mucho, pero no, eso es un plano muy óptimo que en el mejor de los casos no lo podemos recibir. Dice más dispositivos, más diversión, compatible con MIMO, o sea, esas de las antenas, 2 de receptoras y 2 transmisoras. Y aparte tiene la función OFDMA para reducir la congestión y cuadruplicar el rendimiento promedio. Es más que nada que les asigna los mejores canales para poder tener una mejor transmisión de datos. Y aquí dice abajo, dice Wi-Fi, dice que llegue más lejos, 4 antenas de alta ganancia, protección de seguridad global, ya con la modo de encriptado WPA3, perdón, que es de los más nuevos, conexiones clavadas, cableadas de gigabit, ahorro de energía, menos interferencia en Wi-Fi. Lo dice conexión inteligente, dice elige inteligentemente la mejor banda disponible para cada dispositivo. No es más que lo que conocemos como mesh, coloquialmente, o lo que primero se da a conocer. Ahora ya le llaman banda inteligente. Bueno, para el caso es lo mismo. Vamos a ver aquí algunas de las imágenes. Y aquí ya nos dice ancho de banda del canal hasta 160 MHz por ser Wi-Fi 6. Aquí nos da un ejemplo, lado izquierdo, el de 1200 megabits por segundo, que son 80 MHz el ancho de la banda del canal, de cada canal. No ancho de banda de transmisión de datos, sino de la onda. En este caso es la onda se puede decir los megahertz, entre un megahertz y otro, la amplitud de la banda más bien sería 160 megahertz. Aquí la comparación, el otro es el Wi-Fi 5, el 80 dice 2x2 y el lado derecho dice 160. Estamos hablando 2.5 veces más rápido, o sea, 3000 megabits que el de 1.2 gigabits. Vamos aquí a darle un poco más. Aquí nos pone un ejemplo, la diferencia entre un ruteador, por ejemplo, el que estamos mostrando, que estaría en la parte de arriba, y en la parte de abajo sería el Wi-Fi 5. Aquí lo dice, aquí te lo está señalando, perdón, Wi-Fi 5. Aquí está, Wi-Fi 5. Y en la parte de arriba, ¿qué quiere decir? Que en la parte de abajo, cuando
si hay 3 equipos pidiendo información porque van a navegar, uno un correo, otro del gaming, el otro está viendo ese streaming, entonces es como que vienen 3 camiones diferentes. El que envió primero la señal, pues es el primero que la va a recibir de regreso. Y el segundo está en segundo lugar para recibirla. Y el tercero mandó la orden, el último, lo que quería hacer, pues es el tercero en recibirla. A diferencia de que el de arriba, los 3 al mismo tiempo, y los 3 al mismo tiempo se regresan. Entonces, es la diferencia. Ahora vamos a ver el otro. Aquí nos dice, conecta hasta 256 equipos, pero la verdad, pues no es mucho, perdón, más bien es muchísimo y no creo que haya alguien quien tenga esos dispositivos conectados a la vez. Y aquí un poquito más la información, pues, el diseño se mira muy bonito, parece una nave extraterrestre, la verdad. Y aquí está, dice Wi-Fi 6, déjenme moverlo un poquito más para acá, aquí está. Dice Wi-Fi óptimo, 6 velocidades. No sé por qué le pongan 6 velocidades. Dice hasta 3 gigabits. Mire, ya nos están diciendo aquí 3 gigabits de velocidad. Tiene un procesador Qualcomm, lo cual es bueno. Aquí, como les dije, el ancho de banda, o podemos decir de la frecuencia, pues del canal, 160 MHz. Conecta 4 veces más dispositivos que lo normal. Dice que tiene un puerto gigabit, WPA3, tiene la función de modo puente de acceso. Desgraciadamente no lo tiene por Wi-Fi, lo tienes por cable, lo cual sería pues un extra que lo tuviera, y créanme que este sería uno de las mejores ofertas que convengan más, sin gastar tanto dinero. Esta sería muy buena opción. Aquí ya lo que hemos comentado. Vamos aquí un poquito más hacia abajo, lo que son las imágenes, en los que los muestran una comparación con los otros routadores, o el Wi-Fi 5 que con el Wi-Fi 6. Aquí está, como les digo, doble banda, el procesador nos habla. Y aparte nos dice que hay una aplicación que podemos bajar del Play Store. Y brevemente, pues esto sería la introducción. Ahora vamos a pasar con los ajustes básicos y los pues avanzados, básicos y avanzados, para la gente que es un poco más exigente y que le saque provecho a este ruteador, o simplemente nomás lo compras porque el alcance es bueno y nomás le vas a hacer un ajuste básico. Entonces vamos para allá. Pues esto es lo que te va a mostrar cuando entras por primera vez al ruteador, al Mercusis, y lo que te va a pedir es de que pues selecciones cuál es el tiempo de tu zona. Pues aquí ustedes ya lo buscan según donde vivan. Yo, por ejemplo, lo voy a poner el de México. Voy a poner el de Mazatlán más abajo, a ver si está el del centro de la Ciudad de México, que aquí está. Voy a escoger el de la Ciudad de México y le pongo siguiente. Aquí cabe destacar que ya tenemos que tener nuestro ruteador ya conectado, lo que es la entrada LAN WAN al puerto LAN de nuestro ruteador principal, que lo estamos agregando a un ruteador que ya tenemos. Ustedes pueden escoger qué tipo de conexión es, pero pues desde ahorita se los digo, si lo están agregando como un segundo ruteador, pues no va a ser esta selección, va a ser o estática o dinámica. Si no tienen mucha experiencia en cuanto a IPs, pónganlo como dinámica, o lo pueden poner autodetect, pero como les digo, si ponen dinámica, eso les va a funcionar muy bien. Ya si son algo avanzados y saben manejar los de las IPs, pues pónganlo estática si así lo desean. Pero vamos a dejarlo dinámica. Vamos a poner siguiente. Y luego aquí nos dice acerca de la dirección dinámica de la IP. Dice que si nos va como a clonar la MAC o algo así, déjenle así como están. Vamos a poner siguiente. Hoy en día ya no es importante. Anteriormente sí. Ahora
nos dice si queremos utilizar el Smart Connect. Ahorita por lo pronto lo vamos a dejar así, por defecto. El Smart Connect lo dejamos para después. Pero aquí es algo muy importante. Si ustedes se fijan, si lo dejan así como está, les va a escribir el mismo nombre de la red como está aquí, como está abajo. Y abajo nomás les agrega lo que es 5G. Entonces es el mismo nombre, nomás que con el 5G. Ahora, si ustedes quieren ponerlas las dos por separado, digamos, cambiarles el nombre y la contraseña, porque aquí sería la misma contraseña. Lo mismo que pusieron aquí es lo que se pone aquí por defecto. Entonces, ustedes deciden si lo dejan. Bueno, voy a cambiar la contraseña y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Si ustedes se fijan, aquí abajo se puso lo mismo. Entonces es la misma contraseña. Pero si ustedes quieren ponerle diferente contraseña a las dos redes, la vamos a seleccionar aquí, donde dice Set each band separately. O sea, seleccionar cada banda separadamente. Aquí igual, ustedes le pueden cambiar. Por ejemplo, a lo mejor no le quieres poner Tepelín, a lo mejor le quieres poner mi red -5G. Y acá le puedes poner mi Wi-Fi. Ahí está. Así está. Y aquí contraseña. A lo mejor tú aquí le quieres poner del 1 al 0. Y a lo mejor aquí del 0 al 1. Al revés, viceversa. Entonces los estás poniendo separados. Ahora, aquí hay una función que tú lo puedes seleccionar, que es Smart Connect. Presionamos que es Smart Connect para que lo tengas más entendido. Dice, el Smart Connect, permite a cada ruteador inalámbrico que las bandas, use los mismos ajustes para cada uno, o sea que tenga el mismo ruteador. Dice, el ruteador puede balancear la red demandante y asignar equipos para su banda óptima. Entonces, aquí, cuando ponemos Smart Connect, para que más o menos ustedes lo entiendan, es el mesh, el que tenemos ahorita en el Wi-Fi 6. En el Wi-Fi 5 tenemos el que se llama Band Steering, que viene siendo lo mismo, pero no lo mismo. Pero en este caso, como este es un Wi-Fi 6, vamos a decir que es el mesh. Si ustedes seleccionan Smart Connect, si se fijan que me quitó el del 5G y 2.4G, nomás me dejó esto. Entonces, aquí estamos activando el mesh. En este punto, es importante de que si, por ejemplo, tú tienes un equipo que tiene doble banda, un smartphone, aquí el ruteador va a decidir en qué banda te va a conectar, si en la 2.4G, en la 5G. Normalmente te conecta en la que tengas mayor desenvolvimiento y mejor conexión. Ojo, no necesariamente donde sea más rápido, donde sea la mejor conexión, la mejor señal, se puede decir. Si estás cerquita, normalmente te conecta a la 2.4G y si estás de lejos, te va a cambiar a la 2.5. Aquí quiero comentarles de que a veces no funciona exactamente bien, de que luego te cambia. Yo por experiencia propia, a mí a veces sí me ha batallado, que a veces estoy lejos y sigo sobre la 5G y la velocidad es rápida, pero simplemente la señal es débil. Entonces, aquí ustedes deciden. Y si lo quieren separado, ya está. O si quieren que los dos se llamen igual, nomás que separados por la 5G, ya saben, nomás le quitamos aquí. Y ahí está. Entonces, cualquiera que sea, yo lo voy a poner en el mesh, que es lo más moderno y es lo que ahorita la mayoría utiliza. Entonces ya está la contraseña y está el nombre de mi red. Entonces, lo vamos a poner siguiente. Y aquí ya, si ustedes se fijan, es exactamente el mismo nombre de red con la misma contraseña para los dos. Entonces ponemos conectar. Esta es una simulación, no es mi ruteador
¿verdad? Entonces dice que ya el ajuste ya está, todos los ajustes que le hice, los básicos, ya están. Ahora nos vamos a ir aquí donde dice cambiar modo. Este ajuste que yo les estoy haciendo es como conectarlo como si fuera un ruteador que lo conectas a una salida de tu ruteador principal y que te va a asignar direcciones IPs subsecuentes de la relación de la IP que tiene este ruteador. Supongamos que es el 192.168.1.1. Va a entregar IPs del punto 2 hasta el 254. Te va a entregar. Si no le mueve los ajustes, así te los va a entregar. Y si lo ponemos de este modo, access point, si tú te fijas aquí, te va a hacer, se va a hacer como un repetidor de tu ruteador principal. Te va a entregar direcciones IPs del mismo rango de tu ruteador principal. Entonces, aquí es lo que tú, cómo quieras conectarlo. Para darte un ejemplo, si tú nada más quieres extender tu red y quieres que se vean todos tus equipos que se encuentren entre sí, te recomiendo esta access point. Para los gamers, si por ejemplo les aumenta la NAT, pueden ustedes poner access point para que no les incremente la NAT. Pero si por ejemplo si la NAT está muy bien y ustedes quieren modificar su ruteador, si tienen IP pública fuera de NAT, pueden abrir puertos separadamente. Pues es una red aparte. Entonces yo lo voy a dejar como ruteador. Vamos a ponerle OK. Y aquí ya está. Ya cambié el modo. Y ya una vez que está así, me voy a salir de los ajustes. Y ya una vez que hayamos presionado salir de los ajustes, nos va a mandar aquí a la página principal sin ajustes y nos va a mostrar algo parecido. Aquí en esta parte, adelante de esto, aquí así, pues les va a dar la dirección IP de la IP pública que ustedes tengan para conectarse del internet. Esta es como es una simulación, pues nomás es de referencia, pero a ustedes les va a poner su IP real. Ahora, este es el mapa de la red. Su módem principal, que viene siendo aquí. Su ruteador, el MR80X. Y los clientes conectados. Y las dos redes que están activadas, 2.4 y 5G. Y aquí nos dice que son 20 equipos.